Buenas tardes, distinguida mesa directiva, doctor Carlos Pineda, gracias por la invitación a este foro. Muy bien, sabemos que en los próximos minutos voy a hablarles del papel de la rehabilitación en el paciente con artritis reumatoide en diversos estadios de su enfermedad. Y sabemos que es justo la actividad de la enfermedad la que constituye uno de los principales predictores de discapacidad. Entonces, debemos de integrar adecuadamente el tratamiento farmacológico, quirúrgico y no farmacológico para poder guiar a los pacientes en un camino más gentil hacia la remisión de la enfermedad, ya que sabemos y reconocemos que los pacientes viven su padecimiento en términos de dolor, fatiga, limitación de la capacidad funcional y disminución de la calidad de vida. Tan es así que hay estudios prospectivos que han observado que a lo largo de 15 años los pacientes con artritis reumatoide pueden llegar a evitar la discapacidad aproximadamente 3 años de esos 15. Y a partir de los 10 años, todas las deficiencias que en algún momento pudieran ser reversibles incrementan su probabilidad de no retorno a un estado de capacidad funcional hasta en un 14%. Es por eso que nuestra institución, el médico en rehabilitación, se encarga de evaluar la funcionalidad del paciente, prevenir, que antes no se hablaba en el modelo de historia natural de la enfermedad de la prevención, pero ahora sabemos que el prevenir, el diagnosticar y tratar procesos potencialmente discapacitantes lo podemos lograr con un equipo multidisciplinario donde quizá ustedes conozcan, no estén familiarizados con los terapeutas físicos, ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, ortesistas, protecistas y por supuesto el equipo de especialistas médicos como reumatólogos y ortopedistas. Ahora, para poder hablar de discapacidad es importante familiarizarnos con un lenguaje en común que cada vez está más en boga y está más relacionado a nivel global. A través de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, nosotros por supuesto que estudiamos las condiciones de salud, pero a la luz de un paciente que tiene factores personales y factores ambientales que pueden facilitar o ser barrera para poder desencadenar este proceso rehabilitatorio. Por supuesto, consideramos clínicamente acotar las deficiencias en las funciones y en las estructuras, cómo es que éstas limitan la actividad o restringen la participación de lo que es importante en la vida del paciente para poder nombrarlo como calidad de vida. Y entonces, así como ya la doctora Angélica les explicó que uno de los modelos que impactan en el paciente es el modelo basado en objetivos o el Treat to Target, también en rehabilitación planteamos nuestros objetivos a la luz de esta metodología. Es un abanico muy amplio de alternativas que podemos ofrecer al paciente en el camino a su revisión y algunos de los objetivos que quisiera resaltar brevemente son: por supuesto, el control del dolor, optimizar la movilidad articular para que ésta se pueda desempeñar biomecánicamente de la manera más favorable, poder optimizar la fuerza muscular, el equilibrio postural, la coordinación y, por supuesto, la capacidad aeróbica. Todo esto en conjunto para poder llevar a un camino de independencia funcional a nuestro paciente. Y no menos importante, no solo estoy viendo un paciente, estoy observando su entorno en el cual podemos incidir con adaptaciones, ya sea en el hogar, en la escuela o en el trabajo, que pudieran auxiliarle en este proceso de actividad de la enfermedad. Y voy a poner 2 ejemplos con este esquema que les presenté de la clasificación internacional de la funcionalidad y discapacidad, que son ejemplos hipotéticos de pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos una paciente femenina de 28 años que se ha detectado con artritis reumatoide con alta actividad de la enfermedad, pero de una manera temprana, de tal manera que no tiene todavía deformidades que le condicionen alguna movilidad per se en su cuerpo. Lo que sí es que la paciente expresa obviamente su molestia por artralgias, dolor generalizado, fatiga, lo cual le limita en las cosas más simples como cambiar la postura corporal, caminar, uso de sus extremidades superiores, y esto condiciona su trabajo remunerado. Vemos en sus factores personales que es una paciente joven que está emprendiendo un negocio y bueno, esto trastoca la vida de nuestro paciente.
Por supuesto, nosotros como profesionales de la salud podemos bien ser facilitadores o ser una barrera en el acceso al tratamiento rehabilitatorio. Y para cada uno de estos apartados tenemos intervenciones diversas que, aunque son muchas las que cada vez más hay en auge en nuestro país y en el mundo, debemos de saber cuál es la mejor intervención para el paciente que está en mi consultorio en ese momento. Es por eso que siempre tenemos que tener en mente que cada una de las intervenciones que nosotros otorguemos sean basadas en la evidencia más actual. Un ejemplo relevante es, ¿qué podemos hacer para el dolor en los pacientes con artritis si ya tienen un tratamiento farmacológico? Bueno, es relevante conocer que hay diversas modalidades terapéuticas no farmacológicas que tienen suficiente rigor científico para poderlas aplicar, como es el caso de la crioterapia. Pero, en contraparte, debo preguntarme, ¿es mi paciente candidato a esta intervención? ¿La tolerará? Hay algunos sitios en nuestro país que todavía ni siquiera tienen acceso a un hielo en su casa. Entonces, cada una de estas modalidades terapéuticas, sí, podemos prescribirlas con evidencia, pero también observando los factores personales del paciente. Cuando un paciente está en la actividad de la enfermedad, es muy importante considerar que es un momento muy sensible para ellos y es un momento ideal en el que nosotros podemos educarlos para poder prevenir las alteraciones potencialmente discapacitantes que pueden suscitarse en un futuro, en un corto o mediano plazo. Y también dentro de esas pautas de educación, la protección articular, aunque se ha visto y hay suficiente evidencia para decir que no tiene un impacto en la progresión de las deformidades, se ha observado que los pacientes mejoran en su sintomatología y, como pueden ver en el video, facilitan actividades básicas como la alimentación, básicas de la vida diaria. Ahora, es importante decir, claro, el paciente está pasando por un momento álgido, requiere técnicas de ahorro de energía, pero hay que enseñarle al paciente que a pesar de que está viviendo su dolor con la debida protección articular, es necesario promover la movilidad temprana, porque de lo contrario, las alteraciones articulares y el déficit de la fuerza muscular sí pudieran ser factores que en un momento dado pudieran ser predictivos de mortalidad por cualquier causa, incluso por artritis reumatoide, ya que la fuerza disminuye hasta en un porcentaje de 1% por día por cada día que estamos en cama. Ahora, otro panorama. Ya no es una paciente, es más parecida a la paciente que nos presentó el doctor Suárez en sus diapositivas. Ya no es una paciente con actividad de la enfermedad, está en un estado de remisión, pero esta paciente, mujer de 42 años, sí que tiene ya presente una deformidad que requiere un tratamiento quirúrgico. Con estos esfuerzos de intervención conjunta hemos logrado planificar en lo que llega a su tratamiento quirúrgico, el abordaje del dolor, el proteger esa articulación, el poder implementar mecanismos tan sencillos como un auxiliar de la marcha que optimicen esta actividad y que no restrinjan las rutinas diarias de la paciente en su día a día hasta el momento de la cirugía. Estas son las intervenciones que a grandes rasgos pudiéramos implementar a este nivel. Siempre recuerden, con factores ambientales como redes de apoyo, que son sus familiares, profesionales de la salud, e interviniendo en la modificación de las barreras arquitectónicas, lo cual puede ayudar un poco a mejorar el dolor que está padeciendo el paciente en ese momento. Por supuesto, el poder planificar un tratamiento prequirúrgico no solo incluye las modalidades terapéuticas para el dolor y el auxiliar que ya comentamos, sino estas adaptaciones, como en el caso de esta paciente llegó a nuestro consultorio y lo único que tenía era su silla de ruedas. Con una andadera pudimos enseñarle que ya puede perfectamente realizar bipedestación y marcha. Y la marcha terapéutica, que a lo mejor no la va a utilizar en grandes distancias, la marcha terapéutica per se nos ayuda a activar la musculatura y prepararla para el momento del tiempo quirúrgico. Ahora, importante, ya en un momento postquirúrgico inmediato, y esto es algo muy bonito de esta cirugía que vino a revolucionar la discapacidad en muchos pacientes, y no es excepción en nuestros pacientes de artritis reumatoide, es que en el postquirúrgico, en el día 1,
se privilegia el inicio temprano de la bipedestación y la marcha. El paciente el día de ayer y el día de hoy es diferente. Obviamente, el componente del dolor coexiste por el proceso inflamatorio que viven posterior a la cirugía, pero hay que enseñarle al paciente a perder el miedo, a tener un cuidado articular que ahora está supeditado a su implante protésico. Y en ese momento, aunque nosotros estamos concentrando nuestros esfuerzos en el que el paciente pueda caminar, yo ya estoy planificando cómo vamos a adaptar las actividades de la vida diaria del paciente y quizá a un mediano plazo, actividad física, ¿por qué no?, adaptada a su condición, actividad laboral y actividad recreativa, que son componentes importantes para llamar calidad de vida a lo que estamos viviendo. Ahora, el ejercicio terapéutico es una de las herramientas baratas, sencillas, adaptables, que nos ayudan a la movilidad articular, a la flexibilidad, al control motor. Pero una buena noticia, también la evidencia soporta que el ejercicio tiene un efecto positivo en la modulación de la inflamación. Entonces, la consigna es ejercicio sí al paciente con artritis reumatoide. Ahora, no podemos ignorar que en la actualidad el advenimiento de las modalidades alternativas son de interés mayor en nuestro paciente. Hay suficiente evidencia que nos explica que las actividades de conciencia plena o el mindfulness y el ejercicio cuerpo-mente, como puede ser el yoga, pueden ayudar al paciente al afrontamiento del dolor, de este proceso de dolor. Pero también se ha demostrado en otras condiciones, como puede ser la sarcopenia y la osteoporosis, que nuestros pacientes con artritis las presentan mucho antes de lo previsto, tienen un efecto importante. Ahora, como les comento, hay otras modalidades alternativas que tajantemente nosotros podemos decir hasta ahora que estamos quizá en contra de la intervención, pero no por ello podemos ignorar la cantidad de información que cada día se está publicando al respecto, porque el paciente va a llegar y va a preguntar acerca de ello. Y los paradigmas pueden cambiar. Ahora, lo más importante es que la colaboración conjunta que hemos logrado en la institución ha permitido que de 2022 a 2023 recuperemos hasta el 60% de nuestra población de pacientes con enfermedades reumáticas que tenían atraso en la atención por rehabilitación de hasta más de 3 años. Entonces, si yo les digo que la ventana el tiempo en el que el paciente permanece en discapacidad pudiera llegar a sumar 3 años, entonces son 3 años que quizá podemos contar como perdidos. Ahora, el ámbito de la rehabilitación es en el momento del diagnóstico preventivo, terapéutico y por supuesto en un tercer momento. Ahora, la rehabilitación tanto ambulatoria como posterior a un abordaje de intervencionismo dentro del hospital, antes de la cirugía y posterior a la cirugía, es el campo de acción que tenemos para poder ofrecer al paciente. Y siempre me gusta concluir con una diapositiva como recordatorio, diciéndoles que la rehabilitación son todas aquellas intervenciones que están encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en las personas con afectaciones de salud en interacción con su entorno. Y es por eso que cada uno de los especialistas y profesionales de la salud pueden contribuir a la rehabilitación y es entonces que la rehabilitación se vuelve tarea de todos. Muchas gracias.